Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos que sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. La Biblia es el libro de los libros, y no solamente por el hecho de que sea el más publicado, el más leído, el más vendido de todos los bestsellers, sino también por el efecto que produce en las personas que entienden su mensaje y lo acogen en sus almas. La Biblia, que es la palabra de Dios, es el mejor regalo que nosotros podemos hacer y podemos poseer, lo mejor que podemos tener. Qué triste que para muchos la palabra de Dios pues sea simplemente un libro polvoriento o digamos de escaparate que se coloca en algunos lugares, pero que no tiene ninguna relevancia en la vida práctica, en nuestra manera de pensar o de vivir. Y esto es porque la palabra de Dios es demasiado poderosa. Y si nosotros realmente la aceptamos, entonces habrá cosas que habrá que desechar y habrá otras muchas que habrá que aceptar y poner en práctica. Y eso a nuestro yo orgulloso y egocéntrico no le gusta nada. Jesús contó esta parábola de los 4 tipos de corazones, de reacciones ante la palabra de Dios, ante la palabra que él estaba proclamando, la semilla, la buena semilla de esa palabra de Dios que tiene tanto poder. Y hablaba de ese corazón duro, ese corazón lleno de pecado y de incredulidad, ese corazón endurecido por los callos de las adicciones y de los vicios, y que dice que el diablo rápidamente hace desaparecer esa semilla para que no crean y se salven, porque ese corazón duro nunca va a penetrar esa semilla de Dios ahí. Se habla también de un corazón superficial, un corazón que tiene muy poca profundidad. Parece que recibe la palabra, pero esa palabra de Dios no consigue echar raíces porque hay piedras de pecado dentro, piedras de cosas de incredulidad, un nido de incredulidad y de piedras de incredulidad que habitan más allá de la superficie de tierra. Y está también ese corazón distraído, ese corazón tan preocupado por sus cosas, tan lleno de los placeres de la vida, de los afanes del mundo, tan lleno de las cosas que no hay lugar para el Dios que da todas las cosas, para la palabra de Dios que regula todas las cosas. Y dice que tampoco dio fruto esa parte de la semilla, aunque la palabra de Dios fue claramente difundida en estos 3 tipos de terrenos o de corazones, la reacción fue nefasta. Sin embargo, hubo un corazón preparado, labrado, un corazón receptivo que respondió a la palabra de Dios dando fruto, dependiendo de qué tipo de tierra, pues a 30, 60 y como digo, a 100 por 1, como dice en otro lugar, pero aquí dice fruto con perseverancia. ¿Cuál es nuestra reacción ante la palabra de Dios? ¿Sigue siendo nuestro corazón un corazón distraído, drogado por las cosas de esta tierra, de tal modo que no da fruto? ¿Sigue siendo un corazón superficial que cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las adversidades, pues no da fruto, como dice aquí Jesús? Creen por un tiempo y después se apartan.
una fe superficial, una fe con fecha de caducidad, una fe no verdadera. O ese corazón tan endurecido ya, que por muchas semillas que caigan rebotan porque no consiguen penetrar tanta dureza por la práctica del pecado y la obra de Satanás. Sin embargo, hay un corazón abierto, un corazón preparado para que esa palabra de Dios penetre en lo más profundo, toque nuestras mentes, transforme nuestros corazones, renueve nuestra vida, cambie nuestra manera de pensar, de hablar, y haga de nosotros personas que aman a Dios y aman al prójimo. Personas que cambian, personas que ya no encuentran en las preocupaciones de la vida su centro. Como dice el apóstol Pablo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tienes tú hambre de Dios? ¿Tienes tú hambre de la palabra de Dios? Porque se puede decir de una manera muy clara, el corazón cerrado mantiene el libro de Dios cerrado, pero el corazón abierto mantiene la palabra de Dios, el libro de Dios, bien abierto. Si no hay hambre de la palabra de Dios, demuestra que nuestro corazón es uno de estos tres que aparece aquí Jesús, que jamás dieron fruto. Y este es el motivo por el que no hay un proceso, no hay una renovación, no hay un progreso en la vida espiritual de tantas personas. Porque la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdad, todos deseables. Son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulces más que la miel que se destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cuando hay un deleite y un hambre y un deseo de la palabra de Dios, puedes decir como Jesús la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero claro, la evidencia de que realmente la palabra de Dios tiene fuerza y poder en ti, que eres un corazón preparado y regenerado por el Espíritu de Dios, un corazón labrado por la obra del Espíritu Santo que te convence de pecado, de justicia, de juicio, es que te conviertes en un hacedor de la palabra. Así debemos ser los que decimos ser cristianos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el oidor, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en el espejo, se mira en el espejo, su rostro natural, pero después se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. La gran evidencia de que somos de Dios es que guardamos los mandamientos de Dios, y esos mandamientos no nos son gravosos, pesados, aburridos, sino que son el deleite mismo de nuestro corazón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios tiene gran consideración a su palabra. Él dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, dice el Señor, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? Que es lo mismo que decir, ¿cuál es nuestra actitud de nuestro corazón ante Dios mismo? Porque la palabra y Dios están juntas. La palabra de Dios es una extensión de Él mismo. Y por lo tanto, cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, anhelamos escucharla, obedecerla, meditarla.
cuando anhelamos memorizarla, cuando anhelamos compartirla, cuando anhelamos reflexionar en ella constantemente, entonces estamos mostrando que nuestro corazón es ese corazón que da fruto con perseverancia. Nuestras vidas no van a ser igual. Nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestra conducta no va a ser igual, porque la palabra de Dios nos da forma. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos reforma. Eso es lo que realmente necesitamos, y por eso Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios y el Hijo del Hombre, Cristo mismo, es el sembrador, y ahora nosotros, los cristianos, también somos sembradores de esa palabra. Es verdad que solo Dios puede dar el crecimiento, pero nosotros tenemos el privilegio y el deber de compartir esta palabra y extenderla a otros, mientras que hacemos que esta palabra de Dios también penetre y nos transforme. Si tenemos una pasión por la palabra de Dios, entonces tenemos al Dios de la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Qué privilegio y bendición es poder tener una Biblia en nuestro propio idioma, poder leerla cada día, poder pensar en ella, poder aprenderla, poder cantarla, compartirla, recitarla, poder meditar en ella tantas veces. Qué bendición tan grande es tu palabra, y qué necios e ingratos somos cuando la ignoramos, cuando sencillamente no queremos leerla porque tenemos otras cosas mejor que leer y que mirar, cuando no hacemos caso de tus mandamientos para seguir las propias estupideces de nuestro necio corazón. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra a amarte a ti y a conocerte, y que sea tu palabra quien regule y renueve y module toda nuestra existencia. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Saludos.